Informativo NTR con Alberto García Sarubí. Y ya le comentaba, es jueves 2 de septiembre del año 2021 y estas son las noticias. Nuevamente México rompe los récords sobre contagios y fallecimientos por la COVID-19. El día de ayer se reportaron 1,177 muertes por el coronavirus en México, cifra más alta en un día del 2 de junio, con lo que suman ya 260,503 personas que han perdido la vida. 1,177 muertes en un solo día, Es para alarmarse y no pensar que hay una normalidad en la relación con el coronavirus. 1,177 muertes, vaya número. La Secretaría de Salud agregó que hay 3,369,747 casos confirmados de COVID, 17,337 más que el día de ayer. O sea, ayer tuvimos 17,000 contagios y 1,777 muertes. Le pregunto, ¿cree que ya estamos superando la tercera ola? Usted tiene la respuesta. Las entidades que acumulan el mayor número de casos son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, las cuales conforman el 66% de todos los casos acumulados registrados en el país. A 3 días del regreso a clases se registraron ya el primer cierre de escuelas en México. En Guanajuato, hasta el momento, 2 escuelas han tenido que cerrar sus puertas y regresar a clases virtuales, al detectarse casos de COVID-19 entre la comunidad educativa. Asimismo, un grupo de 60 alumnos fueron regresados a sus casas tras presentar síntomas similares al coronavirus. En la ciudad de León, el Instituto LUC suspendió sus clases presenciales en el nivel bachillerato hace 3 días, luego que padres de familia reportaran 4 presuntos casos positivos de COVID-19. Guanajuato es el primer estado que dice, nos regresamos en algunas escuelas a clases desde su casa, y es lo que debería de ser el protocolo. No tenemos que estar esperando al contagio de todo el salón. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, reveló que 5 menores de edad fueron amparados para recibir la vacuna contra la COVID-19. Actualmente dispone el país solo para población de 18 y más. No hay vacunación en este plan gubernamental para menores de 18 años y cada día hay más amparos. Aquí en la capital de la República Mexicana se dieron 2 amparos y se les aplicó la vacuna a 2 menores de edad. Aquí en la Ciudad de México, las autoridades tuvieron que dar esa vacunación a los menores de edad. Y hoy en Nuevo León, pues se habla ya de 5 menores que fueron amparados y tendrán que recibir el biológico en los próximos días. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, informó que ya se han vacunado en la frontera a 10,500 trabajadores de empresas regias que se inscribieron en el programa de vacunación en la frontera. La consultoría T-Research informa que en los últimos días México se ha colocado en el 4º lugar de muertes provocadas por la COVID, al alcanzar 312,000 fallecimientos. Esto con cifras tanto del INEGI como de las autoridades. No reconocen las autoridades mexicanas 312,000 fallecimientos, pero el INEGI sí, hay un ajuste. Vamos a hablar más adelante con el director de esta consultoría T-Research, que nos va a platicar sobre los informes que tienen en un seguimiento que le están dando día a día sobre los contagios y los fallecimientos. Según sus datos, México está por encima de 6 naciones que tienen más habitantes en materia de contagios. Rusia, Indonesia, China y Nigeria tienen más habitantes en su población, en su país, y tienen menos contagios que México. El presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó la renuncia de Julio Scherer a la Consejería Jurídica de la Presidencia. López Obrador informó que Scherer se retira para su práctica privada y lo calificó como un hermano que lo acompañó en la construcción de la Cuarta Transformación. Quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho, él es parte de este proceso de transformación.
Julio Scherer afirmó que su salida no deja pendientes y reiteró su amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me voy muy agradecido con el presidente, me dio la oportunidad siempre de hacer las propuestas que consideramos que debían de hacerse en beneficio de la gente más pobre. Creo que se pudo hacer un trabajo muy bueno. Yo siempre seguí recomendaciones de él. Me gustó mucho trabajar en beneficio de las personas. Yo creo que las iniciativas que se presentaron se llevaron a buen término. Como ha dicho reiteradamente el presidente, quedan 3 reformas constitucionales que se van a presentar seguramente pronto, que son las más importantes en relación a los asuntos litigiosos que se quedan pendientes. No hay ningún asunto litigioso que detenga ninguna de las obras públicas importantes que está llevando a cabo el gobierno de la República. Entonces, en lo personal, yo me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete al que serví, pero sobre todo muy agradecido con el presidente de la República porque tuve un trato muy satisfactorio y la verdad no tengo más que gratitud infinita para mi jefe, el presidente de la República. Al aplaudir a Julio Scherer en plena conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que María Estela Ríos González será la nueva encargada de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Por eso creo yo que dijo ya ayudé bastante. Y a otra cosa mariposa. Entonces, le agradecemos mucho. Y he tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya me ayudó también como consejera jurídica cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la ciudad. Estela Ríos ya fue conmigo consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México. Ahí están las despedidas, algo que se había ya anunciado un día antes del informe presidencial y que ayer mismo el vocero Jesús Ramírez Cuellar había calificado como un simple rumor. Hoy lo confirma el presidente. Lo cierto es que sí, ya había renunciado. Julio Scherer lo hizo el martes por la tarde-noche, se había informado ya, pero no le iba a quitar el reflector al presidente en su informe, ¿no? El que lo hubiera formalizado el día de ayer, pues hubiera sido algún tipo de nota, ¿no? Pero ya le hubiera opacado un poco los reflectores que le gustan mucho al presidente de la República y sobre todo un día donde da su informe de gobierno. Así es que 24 horas después de su informe, el presidente confirma la salida de esta persona que, insisto, fundamental para toda la estructura jurídica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se le calificó en algún momento que era la sombra que no le daba luz, por ejemplo, a Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación. Se dijo que Julio Scherer fue el padre de la iniciativa de reforma del Poder Judicial que otorgaba este artículo transitorio para otorgar 2 años más a Arturo Saldívar al frente de la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Y algunos interpretan que precisamente el fracaso de esta iniciativa, el rechazo ya de Arturo Saldívar de ampliar 2 años su periodo, pudo haber sido el motivo tanto de la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación como del propio Julio Scherer. Por ahí se hablaba que pudiera ser propuesto algún otro cargo político, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, para tener ese lugar en la Corte necesita haber dejado por lo menos 1 año antes cualquier cargo público en la administración federal o local. Así es que Julio Scherer no tendría posibilidades de llegar a la Suprema Corte de Justicia, por lo menos como dice la ley en estos momentos, ¿no? Pero se va un hombre a todas luces muy importante para el presidente. Yo creo que lo puedo equiparar junto con la salida de Alfonso Romo en el sector económico. Un hombre como Alfonso Romo que tenía una relación directa con el sector empresarial
y Julio Scherer, un abogado muy prestigiado, de una familia muy prestigiada como fue su padre, uno de los mejores periodistas de la historia mexicana como fue don Julio Scherer García. Pues bueno, Julio Scherer Ibarra, su hijo, pues hoy deja la presidencia y era un hombre muy fuerte en materia de decretos, de leyes y de acciones del presidente de la República. Llega una mujer, quizá con un perfil mucho más bajo, pero muy conocida del presidente. Ya estuvo, como dijo Andrés Manuel López Obrador, en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cuando el propio AMLO, como se le conoce, pues ya estuvo como encargado de la administración capitalina. Así es que se confirma esta salida, Julio Scherer Ibarra, como consejero jurídico de la presidencia de la República. Y ya le contaba, mucho ruido y pocas nueces en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hicieron como que eran democráticos, hicieron como que arreglaban las cosas, le quitaron presión a la crisis, se fueron a reunir con Saldívar. José Luis Vargas salía o todavía mantenía ese capricho de querer ser el presidente. Se nombró a Reyes Rodríguez en primera instancia como un presidente interino. Ahí fue electo por 5 de los 7 magistrados. Y hoy, al filo del mediodía, por unanimidad, incluido el voto de José Luis Vargas, se vuelve a nombrar a Reyes Rodríguez como nuevo presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reyes Rodríguez concluirá su mandato en 2024. Veremos si mañana el presidente se vuelve a acordar de los tweets hackeados de Reyes Rodríguez y lo desacredita, un hombre que a todas luces no está bien visto por el presidente de la República, quien por cierto sigue insistiendo que quizá para el próximo año estará mandando una iniciativa de reforma electoral que ya empecé a ver, hay partidos que no la ven tan mal y podrían estar apoyando esta reforma electoral que espero no solamente tenga como punto principal el relevo de consejeros electorales y magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que también tenga una nueva ley que acerque a los ciudadanos a la vida electoral y no empodere aún más a los partidos políticos en la vida electoral. Los nuevos diputados federales de Morena y sus aliados aprobaron una iniciativa que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Con 273 votos a favor y 202 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo ordenamiento que obliga a los congresos locales a acatar las decisiones de desafueros del Congreso Federal y evitar casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que fue desaforado por por el Congreso de la Unión y pues no pasó nada y sigue siendo el mandatario de Tamaulipas. Esto, con esta ley que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, ya no estaría aconteciendo. En el momento que el Congreso Federal desafore a alguien, pues tendrá que ser sacado del gobierno y metido a un juicio, y no como el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Durante la sesión, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que el tricolor no se vende a nadie. Que les quede claro, ni se vende, ni se quiebra, ni se dobla. Aquí estaremos dando el debate siempre. Ahí está, el dirigente nacional del PRI calificó de mentiras el informe presentado por López Obrador el día de ayer, porque aseguró hay más de 250,000 muertos, 95,000 homicidios, 72 millones de pobres, 12 millones de empleos perdidos, 37,000 mujeres violentadas, más de 1,000 políticos agredidos y 102 asesinatos en el pasado proceso electoral. Dentro de las prisas que ya privan el Congreso de la Unión, sobre todo en la Cámara de Diputados, se tendrá que entrar a la discusión sobre la ley secundaria de la revocación de mandato, donde el Tribunal Electoral le dio 30 días al Congreso para aprobarla. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, confirmó que la pregunta propuesta en un primer momento deberá ser modificada para evitar que se impugne ante el Poder Judicial. No pueden ustedes actuar con tantos excesos, porque van a terminar por arrollarlos. Sí, somos un movimiento único y vamos a refrendar. Ya está reformulada
hay algunas senadoras y senadores que quieren hacer alguna reserva, precisamente porque la pregunta seguramente se va a modificar. Se está trabajando en eso para que contenga todos los elementos de la ley de revocación de mandato y de alguna manera pudiéramos correrle el test de constitucionalidad de la misma pregunta, porque la pregunta es sin duda alguna la columna vertebral de la revocación de mandato. Entonces, una pregunta accesible, sencilla, que la gente puede entender, en un sí o en un no, es importante. ¿Por qué? Porque las personas tienen que manifestarse precisamente o por la continuidad en el encargo, o por la revocación. Hay que recordar que la pregunta ya había sido propuesta por el senador Ricardo Monreal de esta manera. ¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza? Esta era la pregunta de Ricardo Monreal, que no habla en ningún momento de la revocación de mandato. Dicen los juristas que la pregunta debe de tener forzosamente ese concepto, revocación de mandato. Veremos a dónde llegan los legisladores para aprobar esta ley secundaria, que por cierto, la semana pasada el Instituto Nacional Electoral aprobó ya las reglas que para él imperarán en esta revocación de mandato. Si bien no se meten con la pregunta porque no está en su ámbito, sí ponen la fecha del 27 de marzo para la revocación de mandato y la prohibición para los gobiernos federal y estatales de hacer proselitismo, al igual que a los partidos políticos. México se recuperó de enero a julio de 2021 parte de su cuota perdida en el total de importaciones a los Estados Unidos, un año de que duró o que padeció con la pandemia de COVID-19. Ahora México en los primeros 7 meses del año alcanzó su máxima cuota en las importaciones estadounidenses de productos en 2019, luego que se había caído al 13.5% en 2020 y se recuperó ya al 13.9% en el 2021. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, afirmó que el gobierno federal no respaldará la deuda de Pemex, pero sí buscará un reordenamiento sobre sus operaciones y recursos adicionales de proyectos de la misma empresa paraestatal. La venta de vehículos ligeros en el país cayó 13.15% en agosto respecto a julio, su mayor descenso en 16 meses, con lo que acumuló 4 meses en fila con retrocesos, según el INEGI. La alta tasa de mortalidad por COVID-19 y la fuerte dependencia del crecimiento de los Estados Unidos son factor que podría afectar la recuperación económica en México, con Alberto García Sarubí. Analistas de Moody's.